Volumen 5. Volumen 5, capítulo 1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, ven en mi ayuda, y ata esta mi voluntad rebelde que quiere siempre resistir contra la santa obediencia y me pone en tal estrechez que mientras a veces parece muerta, entonces más que nunca como serpiente la siento viva y me roe por dentro. Por eso átame con nuevas cuerdas, es más, lléname de tu santa y adorable voluntad hasta que desborde fuera, de manera que mi voluntad quede consumida en la tuya, y entonces podré tener la felicidad de no luchar más contra la santa obediencia. Y tú, oh santa obediencia, perdóname si te hago siempre la guerra, y dame la fuerza para poderte seguir en todo plácidamente, aunque a veces parece que yo tenga toda la razón. ¿Cómo luchar contra ti? ¿Cómo en este escribir por cuenta del confesor? Pero bueno, hagamos silencio, no hagamos más demoras y comencemos a escribir. Como mi pasado confesor se encontraba muy ocupado, mucho más que en el curso de los años en que él me dirigía. Cuando no podía él venir, venía el confesor presente, pero yo no había pensado jamás que debía encontrarme en las manos de éste. Sobre todo, que yo estaba contenta con aquel, y en él tenía toda mi confianza. Cerca de 1 año y medio antes de que el presente fuera mi confesor, estando en mi acostumbrado estado, el bendito Jesús me dijo no estar contento con que mi pasado confesor no se ocupara más de mi interior, y del modo como él concurría con nuestro Señor sobre mi estado, diciéndome que cuando pongo en las manos del confesor almas víctimas, el trabajo de su interior debe de ser continuo, y por eso dile, o me correspondes, o te pongo en manos de cualquier otro. Y yo le dije, Señor, ¿qué dices? ¿Quién será tan paciente que deberá tomar esta cruz de venir cada día a sacrificarse como este confesor? Y Jesús dijo, le daré la luz nombrando al presente confesor, y vendrá. Y yo dije, cuán imposible es que él tome esta cruz. Y Jesús dijo, sí vendrá, y además, cuando no me oiga a mí, mandaré a mi madre, y él que la ama, no le negará este favor, porque ciertamente que a quien verdaderamente se ama, no se le niega nada. Sin embargo, yo quiero ver otro poco qué cosa hace éste, y dile todo lo que te he dicho. Cuando vino el confesor le narré todo, pero pobrecito, una nueva ocupación tomada por él lo imposibilitaba para ocuparse de mi interior, y se veía que no era su voluntad, sino la impotencia, por lo que no podía ocuparse de mí. Cuando se lo decía se empeñaba más, pero pronto volvía a no ocuparse de mí, como antes. Jesús bendito se lamentaba de él, y yo se lo volvía a decir al confesor. Un día él mismo me mandó al Padre presente, y yo también con él abrí mi alma, diciéndole todo lo que he dicho. Él aceptó venir, y yo quedé maravillada de que había dicho que sí, y decía entre mí, tenía razón Jesús, pero pronto cesó la maravilla, y no sé decir cómo duró apenas cuanto dura una sombra, que rápido huye. Y vino apenas 2 o 3 días, y no se vio más, también como sombra huyó. Y yo continuaba estando en las manos del confesor pasado, adorando las disposiciones de Dios, y yo estaba contenta con él, que tantos sacrificios había hecho por causa mía. Después de que pasó cerca de otro año, y yo, sintiendo una necesidad de conciencia, lo dije al confesor pasado y me dijo, te mando a don Genaro, es decir, al Padre presente, invistiéndose de mi necesidad. Pensativa sobre una tempestad sucedida entre ellos, Jesús ha repetido, no muevas las cosas. Todo lo he dispuesto yo, y todo lo que ha sido hecho, ha sido bien hecho. Tomo 5, capítulo 2. Marzo 19 de 1903. El verdadero amor es aquel que, sufrido por Dios, quiere sufrir más. Esta mañana veía al confesor todo humillado, y junto al bendito Jesús y San José, el cual le ha dicho, ponte a la obra, y el Señor está a punto de darte la gracia que quieres. Después de esto, viendo a mi amado Jesús sufriente, como en el curso de la pasión, le he dicho, Señor,
¿no sentías cansancio al sufrir tantas diversas penas? Y él me ha dicho, no, antes bien un sufrimiento encendía más el corazón para sufrir otro. Estos son los modos del sufrir divino. No solo, sino que en el sufrir y en el obrar no mira otra cosa que el fruto que de ello recibe. Yo en mis llagas y en mi sangre veía a las naciones salvadas, el bien que recibían las criaturas, y mi corazón, antes que sentir las fatigas, yo sentía la alegría y ardiente deseo de sufrir más. Entonces, esta es la señal. Si lo que se sufre es participación de mis penas, si une el sufrir y la alegría de sufrir más, y si en su obrar obra por mí, y si no mira a lo que hace, sino a la gloria que le da a Dios y al fruto que de esto recibe. Tomo 5, capítulo 3, marzo 20 de 1903. Jesús y San José consuelan al Padre en sus dificultades. Encontrándome fuera de mí misma, veía al Padre con dificultades respecto a la gracia que quiere, y Jesús bendito otra vez con San José le decían, si te pones a la obra, todas tus dificultades desaparecerán y se caerán como las escamas de un pez. Tomo 5, capítulo 4, marzo 23 de 1903. Si el amor es santo, forma la vida de la santificación. Si es perverso, forma la vida de la condenación. Encontrándome en mi habitual estado, después de haber esperado mucho, he visto por poco tiempo a mi adorable Jesús entre mis brazos y una luz que salía de su frente, y en esta luz estaban escritas las siguientes palabras. El amor es todo para Dios y para el hombre. Si cesa el amor, cesaría la vida. Sin embargo, hay dos especies de amor, uno espiritual y divino, y el otro corporal y desordenado. Y entre estos amores hay gran diferencia entre ellos por la intensidad, la multiplicidad, la diversidad, y se puede casi decir que es la diferencia que hay entre el pensar de la mente y el obrar de las manos. La mente, en brevísimo tiempo puede pensar en cientos de cosas, donde las manos apenas pueden hacer una sola cosa o una sola obra. Dios creador, si crea a las criaturas, es entonces el amor lo que hace que las cree. Y si tiene en continua actitud sus atributos hacia las criaturas, es el amor el que a esto lo empuja, y sus mismos atributos del amor reciben la vida. El mismo amor desordenado, como por ejemplo a las riquezas, a los placeres y a tantas otras cosas, no son estas las que forman la vida del hombre. Pero si siente amor a estas cosas, no solo entonces forman la vida, sino que llegan a hacer de ellas un ídolo propio. Así que si el amor es santo, forma la vida de la santificación, mas si es perverso, forma la vida de la condenación. Capítulo 5, tomo 5, marzo 24 de 1903. Mientras se es nada, se puede ser todo estando con Jesús. Esta mañana, después de haber pasado días amarguísimos, el bendito Jesús ha venido y se ha entretenido familiarmente conmigo. Tanto es así que yo creía que debía poseerlo siempre, pero cuando estaba en lo mejor, como un relámpago ha desaparecido. ¿Y quién puede decir mi pena? Me sentía enloquecer, mucho más que estaba casi segura de que no lo perdería más. Ahora, mientras me consumía en penas como un relámpago, ha regresado, y con una voz sonora y seria, me ha dicho: ¿quién eres tú, que pretendes tenerme siempre contigo? Y yo, como loca, como estaba, toda atrevida, le he respondido: estando contigo soy todo, siento que no soy otra cosa que una voluntad salida del seno de mi Creador. Y esa voluntad, hasta en tanto que esté unida contigo, siente la vida, la existencia, la paz y todo su bien. Sin ti yo la siento sin vida, y destruir, y dispersa, e inquieta. Puedo decir que yo pruebo todos los males, y para tener vida y no dispersarme, esta voluntad salida de ti busca tu seno y tu centro, y allí quiere permanecer para siempre. Y parecía que Jesús se enternecía todo, pero de nuevo ha repetido: pero,
¿quién eres tú? Y yo le dije, Señor, no soy otra cosa que una gota de agua, y esta gota de agua, mientras se encuentra en tu mar, le parece ser todo el mar. Y si del mar no sale, se mantiene limpia y clara, de modo de poder estar frente a las otras aguas. Pero si sale del mar, se enfangará, y por su pequeñez se desvanecerá. Y todo conmovido, se ha inclinado hacia mí, dándome un abrazo, y me ha dicho, Hija mía, quien quiere estar siempre en mi voluntad, conserva en ella a mi misma persona. Y si bien puede salir de mi voluntad, habiéndola creado libre de voluntad, mi potencia obra un prodigio, suministrándole continuamente la participación de la vida divina. Y por esta participación que recibe, siente tal fuerza y atracción de unión con la voluntad divina, que aunque lo quisiera hacer, no lo puede hacer. Y esta es la continua virtud de la que yo te hablé el otro día, que sale de mí, hacia quien hace siempre mi voluntad. Tomo 5, capítulo 6, abril 7 de 1903. Temores por su estado. Después de haber pasado días amarguísimos por las continuas privaciones de mi adorable Jesús, esta mañana me sentía al colmo de la aflicción, cansada y sin fuerzas. Estaba pensando que verdaderamente no me quería más en este estado y que si me decía salir de él, porque yo estaba decidiendo esto. Mientras esto hacía, mi amable Jesús se movió en mi interior y se hizo escuchar que rezaba por mí. Y solo comprendía que imploraba la potencia y la fuerza y la providencia del Padre para mí, agregando, ¿no ves, oh Padre, cómo tiene mayor necesidad de ayuda porque después de tantas gracias se quiere volver pecadora saliendo de nuestra voluntad? ¿Y quién puede decir cómo me sentía destrozar el corazón al oír estas palabras de Jesús? Después, ha salido de dentro de mi interior, y yo después de haberme asegurado que fuera el bendito Jesús, le he dicho, Señor, ¿es voluntad tuya que yo continúe en este estado de víctima? Porque yo, no sintiéndome en la misma posición que al principio, me veo como si no fuera necesaria la venida del sacerdote y cuando menos ahorraré el sacrificio al confesor. Y él me ha dicho, por ahora no es mi voluntad que tú salgas. Respecto al sacrificio del sacerdote, yo le restituiré centuplicada la caridad que hace. Después de todo, afligido ha agregado, hija mía, los socialistas han planeado entre ellos golpear a la Iglesia, y esto lo han hecho en Francia, públicamente, y en Italia más oculto, y mi injusticia va encontrando vacíos para echar mano de los castigos. Capítulo 7, tomo 5, abril 10 de 1903. Como los hombres no se rinden, y Jesús hará resonar la trompeta de nuevos y graves flagelos. Encontrándome fuera de mí misma, veía a nuestro Señor que con una vara en la mano que tocaba a las gentes, y éstas, cuando eran tocadas, se dispersaban y se rebelaban. Y el Señor les ha dicho, yo los he tocado para reunirlos en torno a mí, y en vez de que se reúnan, se rebelan y se dispersan de mí. Por eso es necesario que yo suene la trompeta. Y mientras esto decía, se ha puesto a tocar la trompeta. Y yo comprendía que el Señor mandará algún castigo, y los hombres, en vez de humillarse, tomarán ocasión para ofenderlo y alejarse. Y el Señor, al ver esto, hará resonar la trompeta de otros graves flagelos. Capítulo 8, tomo 5, abril 21 de 1903. Jesús suspende a Luisa de su habitual estado para poder castigar. Habiendo pasado días amarguísimos de privaciones y lágrimas con la añadidura de verme en la posibilidad de que el Señor me suspendiera del estado de víctima, como de hecho me ha sucedido,
que por cuanto me esforzaba no podía perder los sentidos, más bien he quedado sorprendida por muchos dolores internos que me inquietaban, sin que lo pudiera comprender. Apenas un sueño en la noche, en el que me parecía ver a un ángel que me llevaba dentro de un jardín en el cual estaban todas las plantas ennegrecidas, pero yo no he hecho caso y solo pensaba en cómo Jesús me había expulsado de sí. Entonces, hacia la tarde ha venido el confesor y encontrándome en mí misma me ha dicho que se habían helado las viñas y he quedado afligidísima al pensar en la pobre gente y en el temor que no me hiciera caer en mi acostumbrado estado para poder libremente castigar. Y sin embargo esta mañana el bendito Jesús ha venido haciéndome caer en mi acostumbrado estado y yo apenas lo vi y le he dicho: «Ah, Señor, ¿y ayer qué hiciste? Así que te saliste con la tuya y además ni siquiera me dijiste nada, que al menos yo habría rogado para evitar en parte el castigo». Y él me dijo: «Hija mía, era necesario que te suspendiera, de otra manera tú me habrías obstaculizado y yo no podría estar libre. Y además, ¿cuántas veces no he hecho yo lo que tú has querido? Ah, hija mía, es necesario que en el mundo lluevan los flagelos, porque de otra manera, por cuidar los cuerpos, se perderán las almas». Y dicho esto, ha desaparecido, y yo me he encontrado fuera de mí misma, sin mi dulce Jesús. Y por eso yo lo iba buscando, y en ese momento veía en el cielo un sol diferente del sol que nosotros vemos, y junto a él una multitud de santos, los cuales, al ver el estado del mundo y la corrupción, y cómo se hacen befas de Dios, todos a una voz gritaban: «Venganza de tu honor, de tu gloria. Haz uso de la justicia», mientras que el hombre no quiere reconocer más los derechos de su Creador. Pero como hablaban en latín, yo pensaba que fuera este el significado. Al oír esto, yo temblaba, y me sentía helar e imploraba la piedad y la misericordia. Capítulo 9. Tomo 5. Mayo 8 de 1903. Cuando el hombre se dispone al bien, recibe el bien. Mas si se dispone al mal, el mal recibe. Continuando así con mi amarguísimo estado de privaciones, en que a lo más Jesús se dejaba ver taciturno y por breves instantes, esta mañana, empeñándose el confesor en hacerlo venir, al perder los sentidos, por poco y casi por la fuerza se hacía ver, y volteándose hacia el confesor le ha dicho con un aspecto serio y afligido: «¿Qué cosa quieres?». El padre parecía que quedaba confundido y no sabía decir nada, y entonces yo he dicho: «Señor, tal vez es el hecho de la misa lo que quiere». Y el Señor ha agregado: «Disponte y la tendrás, y además tú tienes la víctima. Cuanto más próximo estés con el pensamiento y con la intención, tanto más te sentirás fuerte y libre para poder hacer lo que quieres». Y después de dicho todo esto, yo le dije al Señor: «Señor, ¿por qué no vienes?». Y él ha continuado: «¿Quieres oír? Escucha». En ese momento se oían tantos gritos de voces de todas las partes del mundo que decían: «Muerte al Papa, destrucción de religión, iglesias echadas por tierra, destrucción de todo dominio, ninguno debe existir sobre nosotros», y tantas otras voces satánicas que me parece inútil decirlas. Entonces nuestro Señor ha agregado: «Hija mía, el hombre, cuando se dispone al bien, recibe el bien, y si se dispone al mal, el mal recibe. Todas estas voces que tú escuchas llegan a mi trono, y no una vez, sino reiteradas veces. Y mi justicia, cuando ve que el hombre no solo quiere el mal, sino con duplicada insistencia lo demanda, pues con justicia yo estoy obligado a concedérselo para hacerle conocer el mal que quiere, porque sólo entonces se conoce verdaderamente el mal. Cuando el mismo mal se encuentra, pues he aquí la causa por la cual mi justicia va buscando vacíos para castigar al hombre. Pero no ha llegado todavía el tiempo de tu suspensión, y a lo más algún día por ahora.
para hacer que la justicia ponga su mano un poco sobre el hombre, no pudiendo más resistir el peso de tanta atrocidad, y al mismo tiempo hacer agachar la frente del hombre muy ensoberbecida. Tomo 5, capítulo 10, mayo 11 de 1903. La paz pone en su lugar a las pasiones, y la recta intención todo lo santifica. Encontrándome en mi habitual estado, cuando apenas he visto a mi adorable Jesús, me ha dicho: la paz pone en su lugar a todas las pasiones, pero lo que triunfa sobre todo y que establece todo el bien en el alma y que todo lo santifica es el hacer todo por Dios. Es decir, que debes obrar con recta intención de agradar solo a Dios. El recto obrar es lo que dirige, lo que domina, lo que rectifica las mismas virtudes, hasta la misma obediencia es suma. Y es como un maestro que dirige la música espiritual del alma. Y dicho esto, como un relámpago, ha desaparecido. Capítulo 11. Tomo 5. Mayo 20 de 1903. Ofrece su vida por la Iglesia y por el triunfo de la verdad. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma con el bendito Jesús en brazos en medio de mucha gente, los cuales con fierros y espadas y cuchillos trataban quién de golpear, quién de herir y quién de cortar los miembros de nuestro Señor. Pero por cuanto hacían y se esforzaban, no podían hacer ningún mal, sino que por el contrario, los mismos cuchillos, por cuán afilados y cortantes, perdían su actividad y se volvían inútiles. Jesús y yo estábamos sumamente afligidos al ver la brutalidad de aquellos corazones deshumanizados, que si bien veían que no podían hacer nada, al mismo tiempo repetían los golpes tratando de tener éxito en su intento, y que si ningún daño hacían era porque no podían. Aquellos se enfadaban porque sus armas resultaban inútiles y no podían efectuar su resuelta voluntad de hacer daño a nuestro Señor, y se decían entre ellos: ¿y por qué no podemos hacer nada? ¿Cuál es la causa? Parece que otras veces habíamos podido alguna cosa, pero encontrándose en brazos de esta no podemos hacer nada. Probemos para ver si podemos hacer daño a esta y quitárnosla de enfrente. Mientras esto decían, Jesús se ha puesto a mi lado y ha dado libertad a aquellos de hacer lo que quisieran. Entonces, antes que aquellos me pusieran la mano encima, he dicho: Señor, ofrezco mi vida por la Iglesia y por el triunfo de la verdad. Acepta, te ruego, mi sacrificio. Y aquellos han tomado una espada y me truncaban la cabeza, y Jesús bendito aceptaba mi sacrificio. Pero mientras esto hacían, en el acto de cumplir el sacrificio me he encontrado en mí misma con un sumo disgusto mío. Mientras que yo creía haber llegado al punto de mis deseos, por el contrario yo he quedado desilusionada. Capítulo 12. Tomo 5, junio 6 de 1903. Jesús le enseña cómo debe comportarse en el estado de abandono y de sufrimiento. Después de haber pasado días amargos de privaciones y sufrimientos, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma con el niño Jesús en los brazos, y yo apenas lo he visto, he dicho: «Ah, querido niño Jesús, ¿cómo me dejaste sola? Al menos enséñame cómo debo de comportarme en este estado de abandono y de sufrimiento». Y él me ha dicho: «Hija mía, todo lo que tú sufres en los brazos, en las piernas y en el corazón, ofrécelo junto con los sufrimientos de mis miembros, recitando 5 glorias al Padre, y ofrécelo a la divina justicia por la satisfacción de las obras y de los pasos y de los malos deseos de los corazones que continuamente son cometidos por las criaturas. Une además los sufrimientos de las espinas y de los hombros, recitando 3 glorias al Padre, y ofrécelos por la satisfacción de las 3 potencias del hombre, que están tan deformadas que no se pueden reconocer más en ellas mi imagen. Y trata de mantener tu voluntad siempre unida a mí y en continua actitud de amarme. Tu memoria sea la campana que continuamente resuena en ti y que te recuerde lo que he hecho y sufrido por ti.
¿Y cuántas gracias he hecho a tu alma para hacerme agradecida? Porque el agradecimiento es la llave que abre los tesoros divinos. Tu inteligencia no piense y no se ocupe en otra cosa que en Dios. Si esto haces, encontraré en ti mi imagen, y en ella tomaré la satisfacción que yo no puedo recibir de las otras criaturas. Y esto lo harás continuamente, porque si continúa es la ofensa así como va, entonces también será continua la satisfacción. Y así es que yo he continuado. Oh Señor, cómo me he hecho mala, hasta golosa me he vuelto. Y él me ha dicho: hija mía, no temas. Cuando un alma hace todo por mí, todo lo que toma, hasta los mismos consuelos, yo los recibo como si se restaurara mi cuerpo sufriente. Y aquellos que le son dados, yo los considero como si se los dieran a mí mismo, tanto que si no los diesen, yo sentiría por ello pena. Pero para quitarte toda duda, cada vez que te den algún alivio y sientas la necesidad de tomarlo, no solo lo harás por mí, sino que además agregarás: Señor, intento reconfortar tu cuerpo sufriente en el mío. Y mientras esto decía, poco a poco se ha retirado en mi interior, y yo no lo veía más, y no podía hablarle más. Sentía tal pena que por el dolor yo me habría hecho pedazos para poderlo encontrar de nuevo. Entonces me he puesto a rasgar en la parte del interior porque se había encerrado, y así lo he encontrado, y con un sumo dolor he dicho: Oh Señor, ¿acaso me dejas? No eres tal vez tú, mi vida, y sin ti, no solo el alma, sino también el cuerpo se destroza todo, y no resiste la fuerza del dolor de tu privación. Tanto es así que entonces, en este caso, me parece que deba morir. Mi único y solo consuelo es la muerte. Pero mientras esto decía, Jesús me ha bendecido, y de nuevo se ha retirado en mi interior, y ha desaparecido, y yo entonces me he encontrado en mí misma. Capítulo 13, tomo 5, junio 15 de 1903. Quien se sirve de los sentidos para glorificar a nuestro Señor conserva en sí su obra creadora. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús, no sé cómo, lo veía dentro de mi ojo. Entonces yo me he maravillado, y él me ha dicho: hija mía, quien se sirve de los sentidos para ofenderme, deforma en sí mi imagen. Por eso el pecado de la muerte al alma, no porque verdaderamente muera, sino porque da la muerte a todo lo que es divino. Si por el contrario se sirve de los sentidos para glorificarme, puedo decir que tú eres mi ojo, mi oído, mi boca, mis manos y mis pies. Y con esto conserva en sí mi obra creadora. Y si el glorificarme agrega el sufrir, el satisfacer, el reparar por otros, conserva en sí también mi obra redentora. Y perfeccionando estas que son mis obras en sí misma, resurge mi obra santificadora, santificando todo y conservándolo en la propia alma. Porque de todo lo que he hecho en la obra creadora, redentora y santificadora, he transfundido en el alma una participación de mi mismo obrar. Pero todo está en si el alma corresponde a mi obra. Capítulo 14, junio 16 de 1903, tomo 5. Lo que vuelve al alma más amada y más bella y más amable y más íntima con Dios es la perseverancia en el obrar, solo por agradarle a Dios. Continuando en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y veía al niño Jesús, que tenía en la mano una taza llena de amargura y una vara, y él me ha dicho: mira, hija mía, qué copa de amargura me da a beber continuamente el mundo. Y yo le dije: Señor, particípame algo a mí, así no sufrirás solo. Entonces me ha dado a beber un poquito de aquella amargura, y después con la vara que tenía en la mano se ha puesto a traspasarme el corazón tanto que hacía un agujero de donde salía un río de aquella amargura que había bebido, pero cambiada en leche dulce, e iba a la boca del niño, el cual todo se endulzaba y reconfortaba, y después me ha dicho: hija mía,
Cuando doy al alma lo amargo, las tribulaciones, si el alma se uniforma a mi voluntad, si me agradece por ellas, y de eso me hace un presente ofreciéndomelo a mí mismo, para ella es amargo, es sufrimiento, y para mí entonces se cambia en dulzura y alivio. Pero lo que más me alegra y me da placer es ver si el alma, cuando obra y padece, está atenta a agradarme solamente a mí, sin otro fin o otro propósito de recompensa. Sin embargo, lo que hace más querida al alma y más bella y más amable y más íntima en el ser divino es la perseverancia en este modo de comportarse, volviéndola inmutable junto con el inmutable, que es Dios. Porque si hoy hace y mañana no hace, y si una vez tiene un fin y otra vez tiene otro, hoy trata de agradar a Dios pero mañana trata de agradar a las criaturas, entonces es imagen de quien hoy es reina y mañana es vilísima sierva. Hoy se alimenta de exquisitos alimentos, mañana se alimenta de porquerías. Y poco después ha desaparecido, pero luego ha regresado, agregando: el sol está para el beneficio de todos, pero no todos gozan sus benéficos efectos. Así el sol divino a todos les da su luz. Pero ¿quién goza sus benéficos efectos? ¿Quién tiene abiertos los ojos a la luz de la verdad? Todos los otros, a pesar de que el sol esté expuesto, quedan en la oscuridad. Pero propiamente goza y recibe toda la plenitud de este sol, quien está todo ocupado en agradarme. Capítulo 15, tomo 5, junio 30 de 1903, Belleza del alma interior. Encontrándome fuera de mí misma, he visto a la Reina Madre y postrándome a sus pies le he dicho: Dulcísima Madre mía, en qué terrible estrechez me encuentro, privada del único bien mío y de mi misma vida, y me siento llegar a los extremos. Y mientras esto decía lloraba, y la Virgen Santísima, abriéndose una parte del corazón como si se abriera una custodia, ha tomado al niño de dentro y me lo ha dado diciéndome: Hija mía, no llores, aquí está tu bien y tu vida y tu todo. Tómalo y tenlo siempre contigo, y mientras lo tengas contigo, ten tu mirada fija en tu interior sobre él, y no te preocupes si no te dice nada o si tú no sabes decir nada. Solo míralo en tu interior, porque solo con mirarlo comprenderás todo, harás todo, y satisfarás por todos. Esta es la belleza del alma interior, que sin voz y sin instrucciones, como no hay ninguna cosa externa que la atraiga o la inquiete, sino que toda su atracción y todos sus bienes están encerrados en el interior, fácilmente, con el simple mirar a Jesús, todo entiende y todo obra. En este modo caminarás hasta la cumbre del Calvario, y una vez que hayas llegado, no más como niño, no lo verás como niño más, sino que cuando llegues al Calvario, lo verás crucificado, y tú quedarás junto con él crucificada. Por eso parecía que con el niño en brazos y la Virgen Santísima hacíamos el camino del Calvario. Mientras se caminaba alguna vez, encontraba a alguno que me quería quitar a Jesús, y llamaba yo en ayuda a la Reina Madre diciéndole: Mamá mía, ayúdame porque quieren quitarme a Jesús. Y ella me respondía: No temas, tu empeño sea tener la mirada interna fija sobre él, y esto tiene tanta fuerza que todas las otras fuerzas humanas y diabólicas quedarán debilitadas y derrotadas. Ahora, mientras se caminaba, hemos encontrado un templo en el que se celebraba la Santa Misa, y en el momento de recibir la comunión, yo he volado con el niño en los brazos al altar para recibirla, pero cuál no ha sido mi sorpresa, que en cuanto Jesucristo ha entrado dentro de mí, me ha desaparecido de los brazos, y poco después me he encontrado en mí misma. Tomo 5, capítulo 16, julio 3 de 1903. Quien se da a Jesús en la vida, Jesús se da a ella en la muerte y la exenta del purgatorio.
Esta mañana, encontrándome sumamente afligida por la pérdida de mi adorable Jesús, se ha hecho ver en mi interior que llenaba toda mi persona, es decir, mi cabeza, mis brazos y así todo lo demás. Y mientras esto veía, me ha dicho como queriéndome explicar el significado de cómo se hacía ver. Hija mía, ¿por qué te afliges siendo yo el dueño de toda tú? Cuando un alma llega a hacerme dueño de su mente, de los brazos, del corazón, de los pies, el pecado no puede reinar. Y si alguna cosa involuntaria entra en ella, siendo yo el dueño y el alma estando bajo el influjo de mi dominio, está en una continua actitud de expiación y rápidamente sale. Además de esto, siendo yo un santo, y verdaderamente santo, y 3 veces santo, y el único realmente santo, resulta difícil retener en sí cualquier cosa que no sea santa. Además, habiéndome dado a toda sí misma en vida, es justicia que yo le dé todo yo mismo en la muerte, dármele yo mismo en la muerte, admitiéndola sin ninguna tardanza a la visión beatífica. Así que a quien todo a mí se me da, las llamas del purgatorio nada tienen que hacer con ella. Capítulo 17, tomo 5, agosto 3 de 1903. Cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales, tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas. Encontrándome yo en mi habitual estado, en cuanto ha venido mi adorable Jesús, me hacía oír su dulcísima voz que decía: por cuanto más el alma se despoja de las cosas naturales, tanto más adquiere las cosas sobrenaturales y divinas. Por cuanto más se despoja del amor propio, tanto más conquista del amor de Dios. Cuanto menos se fatiga en conocer la ciencia humana y en gozar los placeres de la vida, tanto más de conocimiento adquiere de las cosas del cielo, de la virtud, y tanto más las gustará, convirtiendo todas las amargas en dulces. Lo que quiero decir en suma es que todas son cosas que van de la mano, de modo que si nada se siente de sobrenatural, si el amor de Dios está apagado en el alma, si no se conoce nada de las virtudes y de las cosas del cielo, y ningún gusto se siente por ellas, entonces la razón de esto es bien conocida. Capítulo 18, tomo 5, octubre 2 de 1903. Quien busca de estar unido con Jesús crece en su misma vida y da el desarrollo al injerto hecho por él en la redención, agregando otras ramas al árbol de su humanidad. Encontrándome en mi habitual estado, toda amargada y afligida y casi aturdida por la privación de mi adorable Jesús, y no sabiendo yo misma dónde me encontrase, si es que estaba en el infierno o sobre la tierra, o como rayo que huye apenas yo lo he visto, que decía: quien se encuentra en el camino de las virtudes está en mi misma vida, y quien se encuentra en el camino del vicio se encuentra en la contradicción conmigo. Y dicho esto, ha desaparecido. Poco después, en otra aparición, como de rayo, ha agregado: mi encarnación injertó la humanidad a la divinidad. Y quien busca estar unido conmigo con la voluntad y con las obras y con el corazón, tratando de desenvolver su vida a la norma de la mía, se puede decir que crece en mi misma vida y que le da el desarrollo al injerto hecho por mí, agregándole otras ramas al árbol de mi humanidad. Mas si no se une conmigo, además de que no crece en mí, no da ningún desarrollo al injerto. Pero como quien no está conmigo no puede tener vida, entonces con la perdición se pierde este injerto. Y al haber dicho esto, de nuevo ha desaparecido. Después de esto me he encontrado fuera de mí misma, dentro de un jardín donde estaban varios matorrales de rosas. Algunas eran bellas, abiertas en la justa proporción, otras semicerradas y otras con todas las hojas cayéndose, que apenas se necesitaba un ligero movimiento para hacerlas deshojar, quedando solamente así el tallo de la rosa desnudo. Y un joven, no sabiendo quién, ni siquiera quién fuera, me ha dicho:
Las primeras rosas son las almas interiores que obran en su interior. Son símbolo de las hojas de la rosa que se contienen en el interior, dando un contraste de belleza y de frescura y de solidez, sin temer que alguna hoja les pueda caer por tierra. Las hojas externas son símbolo del desahogo que hace el alma interior al exterior, porque teniendo una vida por dentro, son obras perfumadas de caridad santa que casi como luces golpean los ojos de Dios y también los del prójimo. Las segundas matas de rosas son las almas exteriores, que el poco bien que hacen todo es externo y a la vista de todos, y por eso, no siendo un desahogo del interior, no puede estar la sola finalidad del amor de Dios. Por eso, donde no hay esto, las hojas no pueden estar fijas, es decir, las virtudes. Por lo que llegando el ligero soplo de la soberbia, el soplo de la complacencia o del amor propio, o del respeto humano, o de las contradicciones de la vida, o de las mortificaciones de la vida, todo esto hace caer las hojas apenas se tocan. Así que la pobre rosa queda siempre desnuda, sin hojas, quedándole solamente las espinas que le punzan la conciencia. Después de haber oído esto, me he encontrado en mí misma. Capítulo 19, tomo 5, octubre 3 de 1903. Jesús continúa su vida en el mundo, pero no solo en el Santísimo Sacramento, sino también en las almas que se encuentran en gracia. Mientras estaba pensando en la hora de la pasión, cuando Jesús se despidió de su madre para ir a la muerte y se bendijeron mutuamente, y estaba ofreciendo esta hora para reparar por aquellos que no bendicen en cada cosa al Señor, sino que más bien lo ofenden para impetrar todas aquellas bendiciones que son necesarias para conservarnos en la gracia de Dios y para llenar así el vacío de la gloria de Dios, como si todas las criaturas le bendijeran. Mientras esto yo hacía, yo lo he sentido moverse en mi interior y decía: hija mía, en el acto de bendecir a mi madre yo intenté también bendecir a cada una de las criaturas, en particular y en general, de modo que todo esté y está bendecido por mí. Los pensamientos, las palabras, los latidos, los pasos, los movimientos hechos por mí, todo está avalado con mi bendición. También te digo que todo lo bueno que hacen las criaturas, todo fue hecho por mi humanidad para hacer que todo el obrar de las criaturas fuese primero divinizado por mí. Además de todo esto, mi vida continúa todavía, real y verdadera en el mundo, y no solo en el Santísimo Sacramento, sino también en las almas que se encuentran en mi gracia, y siendo muy restringida la capacidad de la criatura, y no pudiendo tomar de una sola vez todo lo que yo hice, hago de manera que un alma continúe mis reparaciones, y otras, por ejemplo, las alabanzas, o alguna otra los agradecimientos, o alguna otra el celo de la salud de las almas, alguna otra mis sufrimientos, y así de todo lo demás. Y según me correspondan, así desarrollo mi vida en ellas. Así que piensa en qué estrechuras y en qué penas me ponen. Pues mientras yo quiero obrar en ellos, ellos no me hacen caso. Y dicho esto ha desaparecido, y yo me he encontrado en mí misma. Capítulo 20, tomo 5, octubre 7 de 1903. Las almas víctimas son los ángeles humanos que deben reparar, impetrar y proteger a la humanidad. Habiendo dicho al confesor que me dejara en la voluntad de nuestro Señor y quitándome la obediencia de que sin importar si él me quería o no, debía continuar en este estado de víctima, y él primero así que no quería, y después que sí quería, si yo asumía la responsabilidad de responder a Jesucristo de lo que podía suceder en el mundo, y por esto que pensase primero y que después respondiera, y queriendo decir que yo no quería oponerme al querer divino, solo que si el Señor lo quiere, yo lo quiero, y si el Señor no lo quiere, entonces yo no quiero. ¿Y en qué aprovecha esta responsabilidad? Y él me dijo: piensa primero y mañana responderás.
Así que pensando en mi interior, Jesús me ha dicho, la justicia sí lo quiere, el amor no lo quiere. Y después, encontrándome en mi habitual estado, cuando apenas yo lo he visto, me ha dicho, los ángeles, obtengan o no obtengan, hacen siempre su oficio y no se retiran de la obra confiada por Dios, o de la custodia de las almas. Y a pesar de que vean que casi a despecho de su cuidado y diligencia o industria, sus continuas asistencias, las almas se pierden, están siempre allá, en sus puestos. Ni si obtienen o no obtienen, ellos pueden dar mayor o menor gloria a Dios, porque su voluntad es siempre estable para cumplir el trabajo confiado a ellos. Las almas víctimas son los ángeles humanos, que deben reparar, impetrar, proteger a la humanidad. Y si obtienen o no obtienen, no deben cesar en su trabajo, a menos que les sea así asegurado de lo alto. Capítulo 21, tomo 5, octubre 12 de 1903. Significado de la coronación de espinas. Esta mañana veía a mi adorable Jesús en mi interior coronado de espinas, y viéndolo en aquel modo le he dicho, dulce Señor mío, ¿por qué vuestra cabeza envidió a vuestro flagelado cuerpo, que había sufrido tanto y tanta sangre había derramado? Y no queriendo la cabeza quedarse atrás del cuerpo, y honrado con el adorno del sufrir, ¿instigaste tú mismo a los enemigos a coronarte con una corona de espinas tan dolorosa y tormentosa? Jesús a esto me dijo, hija mía, muchos significados tiene esta coronación de espinas, y por cuanto dijera, queda siempre mucho por decir, porque es casi incomprensible a la mente creada. El por qué mi cabeza quiso ser honrada, con tener su porción distinta y especial, y no general de sufrimiento y de esparcimiento de sangre, haciendo casi competencia con el cuerpo, y el por qué fue que siendo la cabeza la que une todo el cuerpo y toda el alma, de modo que el cuerpo sin la cabeza es nada, y tanto así que puede vivir sin los otros miembros, pero si no tiene la cabeza, es imposible que viva, siendo esta la parte esencial de todo el hombre. Y tan es verdad que si el cuerpo peca o hace el bien, es la cabeza la que dirige, no es el cuerpo. Otra cosa es que un instrumento. Y entonces, debiendo mi cabeza restituir el régimen y el dominio, y merecer que en las mentes humanas entraran nuevos cielos de gracias y nuevos mundos de verdad, y destruir los nuevos infiernos del pecado, por los que llegarían hasta a hacerse viles esclavos de viles pasiones, y queriendo coronar a toda la familia humana de gloria y de honor y de decoro, es por eso que quise coronar y honrar en primer lugar a mi humanidad, si bien con una corona de espinas dolorosísima, porque es el símbolo de la corona inmortal que restituía a las criaturas, quitada por el pecado. Además de esto, la corona de espinas significa que no hay gloria y honor sin espinas, y que no puede haber jamás dominio de pasiones o adquisición de virtudes sin sentirse pinchar hasta dentro de la carne y el espíritu, y que el verdadero reinar está en el donarse a sí mismo con las pinchaduras de la mortificación y del sacrificio. Además, estas espinas significaban que verdadero y único rey soy yo, y sólo quien me constituye rey de su propio corazón goza de la paz y de la felicidad, y yo entonces la constituyo reina de mi propio reino. Además, todos aquellos ríos de sangre que brotaban de mi cabeza eran tantos riachuelos que ataban la inteligencia humana al conocimiento de mi supremacía sobre ellos. Pero, ¿quién puede decir todo lo que oigo en mi interior? Yo no tengo palabras para expresarlo, más bien lo poco que he dicho me parece haberlo dicho incoherentemente, y así creo que debe de ser el hablar de las cosas de Dios, por cuanto más alto y sublime uno pueda hablar, siendo Él el único Dios y el increado, y nosotros siendo creados, no se puede decir de Dios más que balbuceos.
Capítulo 22. Tomo 5. Octubre 16 de 1903. La divina voluntad es luz, y quien la hace se nutre de luz. Encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda llena de pecados y de amarguras, y entonces se ha hecho como un destello de luz en mi interior, y apenas he visto a mi adorable Jesús. Sin embargo, ante su presencia, los pecados han desaparecido, y yo, temiendo, he dicho: Señor mío, ¿cómo es que ante tu presencia, con la cual yo debo conocer más mis pecados, sucede lo contrario? Y él me ha dicho: Hija mía, mi presencia es un mar que no tiene confines, y quien se encuentra en mi presencia es como una gotita, que ya sea negra o blanca, en mi mar se pierde. ¿Cómo se puede reconocer más? Además, mi toque divino purga todo, y lo negro lo hace blanco. ¿Cómo temes entonces? Además de esto, mi voluntad es luz, y tú, haciendo siempre mi voluntad, te nutres de luz. Convirtiéndose tus mortificaciones, tus privaciones, tus sufrimientos en alimento de luz para el alma, porque sólo el alimento sustancioso y que da la verdadera vida, ese alimento es mi voluntad. ¿Y no sabes tú que con este continuo nutrirse de luz, aun cuando el alma contraiga cualquier defecto, lo purga continuamente? Y dicho esto, ha desaparecido. Capítulo 23, tomo 5. Octubre 18 de 1903. El pecado es un acto que es opuesto a la voluntad humana y a la voluntad divina. El verdadero amor es vivir en la voluntad del amado. Continuando en mi habitual estado, por breves instantes he visto a mi adorable Jesús y me ha dicho: Hija mía, ¿sabes tú qué cosa forma el pecado? Un acto opuesto de la voluntad humana a la divina. Imagínate dos amigos que están en contradicción. Si la cosa es leve, tú dices que no es perfecta y leal su amistad, aunque fuesen cosas pequeñas. ¿Cómo amarse y contradecirse? El verdadero amor es vivir en la voluntad del otro, incluso a costa de sacrificio. Pero si la cosa es grave, no solo no son amigos, sino que son feroces enemigos. Tal es el pecado. Oponerse al querer divino es lo mismo que hacerse enemigo de Dios, aunque sea en cosas pequeñas. Es siempre la criatura la que se pone en contradicción con el Creador. Capítulo 24, tomo 5, octubre 24 de 1903. La imagen de la iglesia. Habiendo dicho al confesor mis temores de que no fuese voluntad de Dios mi estado, y que al menos como prueba quisiera tratar a esforzarme en salir y ver si lo conseguía o no, y el confesor, sin poner su acostumbrada dificultad, ha dicho: Está bien, mañana probarás. Entonces yo he quedado como si hubiera sido liberada de un peso enorme. Ahora, habiendo oído la Santa Misa y recibido la comunión, en cuanto he visto a mi adorable Jesús en mi interior, que me miraba fijamente con las manos juntas en acto de pedir piedad y ayuda, y en ese momento yo me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho, con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo, y yo era obligada a estar encima de esta cabecera en brazos de un sacerdote para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Entonces yo, mientras estaba en esta posición, veía unos pocos religiosos que rodeaban y que daban cuidados a la paciente, y con profunda amargura decían entre ellos: «Está mal, está mal. No se necesita otra cosa que una pequeña sacudida». Y yo pensaba en tener firme la cabecera del lecho, por temor de que moviéndose el lecho pudiese morir. Pero viendo que la cosa iba para largo, y casi fastidiándome del mismo ocio, decía a aquel que me tenía: «Por caridad, bájame».
No estoy haciendo ningún bien, ni dando ninguna ayuda. ¿En qué aprovecha el estarme así, inútil? Si bajo, al menos puedo servirla y ayudarla. Y aquel me dijo, ¿no has oído que aún con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? Así que si tú desciendes, no habiendo quien mantenga firme el lecho, puede incluso morir. Y yo le dije, ¿pero puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien? Yo no lo creo. Por piedad, bájame. Entonces, después de haber repetido varias veces estas palabras, me ha bajado al piso, y yo sola, sin que ninguno me detuviese, me he acercado a la enferma, y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. A aquellos movimientos se les ponía lívida la cara, y temblaba, y aparecía entonces el estertor de la agonía. Aquellos pocos religiosos lloraban y decían, no hay más tiempo, está ya en los momentos extremos. Y después entraban personas enemigas, soldados, capitanes para golpear a la enferma. Y aquella mujer moribunda se ha levantado con intrepidez y majestad para ser llagada y golpeada. Yo al ver esto temblaba como una caña y decía entre mí, he sido yo la causa, yo he dado el empujón para que sucediera tanto mal. Y comprendía que aquella mujer representaba a la Iglesia, que estaba enferma en sus miembros, con tantos otros significados que me parece inútil explicar, porque se comprende leyendo lo que he escrito. Entonces me he encontrado en mí misma, y Jesús en mi interior ha dicho, y yo, Señor, no es que no quiera estar, el cielo me guarde, que yo me aleje de tu voluntad aún por un abrir y cerrar de ojos, solo que si quieres yo me estaré, y si no quieres, me quitaré. El Señor me dijo, si te suspendo para siempre, los enemigos comenzarán a hacer el derramar sangre a mi iglesia. Por eso yo le contesté lo que antes he dicho. Y él me dijo, hija mía, apenas el confesor te ha liberado, esto es cuando él te dijo, está bien, mañana probarás. Te ha liberado el nudo de víctima y se ha soltado, porque solo el adorno de la obediencia es lo que constituye la víctima, y jamás la aceptaría por tal sin este adorno, y eso a una costa, y si fuera necesario, de hacer un milagro de mi omnipotencia para dar luz a quien dirige, o para hacer dar esta obediencia. Yo sufrí, y sufrí voluntariamente, pero quien me constituyó víctima fue la obediencia a mi amado Padre. Él quiso adornar todas mis obras, desde la más grande hasta la más pequeña, con el adorno honorífico de la obediencia. Más tarde, encontrándome en mí misma, sentía el temor de tratar de salir, pero después me las arreglaba diciendo, debía pensar quién me ha dado la obediencia, y además, si el Señor lo quiere, yo estoy dispuesta. Capítulo 25, tomo 5, octubre 25 de 1903. El alma en gracia enamora a Dios. Llegando la hora de mi habitual estado, pensaba entre mí que si el Señor no venía, debía intentar esforzarme al menos para ver si lo lograba. Entonces, primero resultaba, pero después ha venido mi adorable Jesús y me hacía ver que cuando yo pensaba en estarme, Él se acercaba y me encadenaba así. De modo que yo no podía, pero cuando pensaba en quitarme, Él se alejaba y me dejaba libre. De modo que podía hacerlo. Así que no me sabía decidir, y decía entre mí, ¿cómo quisiera ver al confesor para preguntarle qué cosa debo hacer? Entonces, poco después, he visto al confesor junto con nuestro Señor Jesucristo, y rápido he dicho, dime, ¿debo estar? ¿Sí o no?
Y mientras esto decía, veía en el interior del confesor que había retirado la obediencia que me había dado el día anterior. Entonces me decidí a estarme, pensando entre mí que si fuera verdad, me había retirado la obediencia, pues estaba bien. Pero si era mi fantasía y que esto veía, mientras podía esto ser falso, cuando el confesor viniese, entonces se pensaría, pudiendo probar otro día. Y así yo me he tranquilizado. Después, continuando a hacerse ver, el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, la belleza del alma en gracia es tanta de enamorar a Dios mismo. Los ángeles y los santos quedan asombrados al ver este prodigioso portento de un alma aún terrenal poseída por la gracia. Ante la fragancia del olor celestial, le corren en torno y con sumo placer encuentran en ella a aquel mismo Jesús que los beatifica en el cielo, de modo que para ellos es indiferente tanto estar arriba en el cielo como acá abajo junto a estas almas que están en gracia. Pero, ¿quién mantiene y conserva este portento, dándole continuamente nuevas tintas de belleza al alma que vive en mi voluntad? ¿Quién quita cualquier herrumbre e imperfección y le suministra el conocimiento del objeto que posee? Mi voluntad. ¿Quién consolida, establece y la hace quedar confirmada en la gracia? Mi voluntad. El vivir en mi querer es todo el punto de la santidad. Esto da continuo crecimiento de gracia. Pero quien un día hace mi voluntad y otro día hace la suya, jamás quedará confirmado en la gracia, porque no hace otra cosa que crecer y decrecer. Y esto, cuánto mal acarrea al alma, de cuánta alegría priva a Dios y a la misma alma. Es imagen de quien hoy es rica y mañana pobre. No quedará confirmada ni en la riqueza ni en la pobreza, y por lo tanto no se puede saber dónde irá a terminar. Y dicho esto, ha desaparecido, y poco después ha venido el confesor, y habiendo dicho lo que he escrito, me ha asegurado que verdaderamente había retirado la obediencia que me había dado. Para obedecer al confesor, regreso a decir los otros significados que comprendí el día 24 del corriente. La mujer representaba a la iglesia, que estando enferma, no en sí misma, sino en sus miembros, y si bien abatida y ultrajada por los enemigos y enferma en sus mismos miembros, jamás pierde su majestad y veneración. De la cama donde se encontraba comprendía que la iglesia, mientras parece que está oprimida o enferma e impedida, también reposa con un reposo perpetuo y eterno, y con una paz y seguridad en el seno paterno de Dios, como un niño en el seno de su propia madre. El respaldo del lecho que tocaba el techo comprendía que era la protección divina que asiste siempre a la iglesia y que todo lo que ella contiene, todo le ha venido del cielo. Sacramentos, doctrina y todo lo demás, todo es celestial, santo y puro. De modo que entre el cielo y la iglesia hay continua comunicación que jamás es interrumpida. En los pocos religiosos que prestaban los cuidados y la asistencia a la mujer, comprendía que pocos son aquellos que a capa y espada defienden a la iglesia, teniendo como propios los males que recibe. La recámara donde estaba compuesta de piedras y que representaba la solidez y la firmeza y también la dureza de la iglesia, para no ceder a ningún derecho que le pertenece. La mujer moribunda, que con intrepidez y coraje se hace golpear por los enemigos, representaba a la iglesia, que mientras parece que muere, entonces resurge más intrépida. ¿Pero cómo? Con los sufrimientos y el derramamiento de sangre. Es verdadero espíritu de la iglesia, que está siempre pronta a las mortificaciones, como lo estuvo Jesucristo. Capítulo 26, tomo 5, octubre 27 de 1903.
El modo de obrar divino es por el solo amor del Padre y de los hombres. Encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo he visto a mi adorable Jesús diciéndome: hija mía, el aceptar las mortificaciones y los sufrimientos como penitencias y como castigos es laudable, es bueno, pero no tiene ningún nexo con el modo de obrar divino, porque yo hice mucho y sufrí mucho, pero el modo en que tuve en todo esto fue solo el amor del Padre y de los hombres. Así que se descubre rápidamente si la criatura tiene el modo de obrar y de sufrir a lo divino, o si solo es el amor y a sufrir, y esto la empuja. Y si entonces tiene otros modos, aunque estos fueran buenos, es siempre modo de criatura. Por eso es que se encontrará el mérito que puede adquirir una criatura, pero no el mérito que puede adquirir el Creador, no habiendo unión de modos. Mientras que si la criatura tiene mi modo, el fuego del amor destruirá toda disparidad y toda desigualdad, y formará una sola cosa entre mi obra y la de la criatura. Capítulo 27, tomo 5, octubre 29 de 1903. Cuando el alma tiene en sí misma impreso el fin de la creación, Jesús le corresponde, dándole parte de la felicidad celestial. Esta mañana, mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior como si se hubiera encarnado en mi misma persona, y mirándome ha dicho: hija mía, cuando yo veo en el alma impreso el carácter del fin de mi creación, sintiéndome satisfecho de ella porque veo cumplida muy bien la obra creada por mí, yo me siento en el deber, y esto es el no deber, y eso lo agregó rápidamente, porque en mí no hay deberes, sino que mi deber es un amor más intenso de corresponderla, anticipando para ella la parte de la felicidad celestial. Y esto es manifestando a su inteligencia el conocimiento de mi divinidad y atrayéndola con el alimento de las verdades eternas. Todo esto es a su vista, recreándola con mi belleza, a su oído, haciendo resonar la suavidad de mi voz, a la boca con mis besos, al corazón los abrazos y todas mis ternuras. Y esto corresponde al fin de haberla creado. Este fin es conocerme, amarme y servirme. Y dicho esto, ha desaparecido. Entonces yo, encontrándome fuera de mí misma, veía al confesor y le decía lo que el bendito Jesús me había dicho, así que le preguntaba si estaba en lo correcto, y él me decía que sí. Y no solo esto, sino que añadía que se conocía bien el hablar divino, porque cuando Dios habla y el alma lo relata, el que escucha no solo ve la verdad de las palabras, sino que en su interior siente una emoción que solo el Espíritu Divino posee. Capítulo 28, tomo 5, octubre 30 de 1903. Enseñanzas sobre la paz. Esta mañana, no viniendo mi adorable Jesús, estaba pensando en mi interior: ¿quién sabe si fuera verdad que era nuestro Señor el que venía, o más bien el enemigo, para engañarme? ¿Cómo Jesucristo debía dejarme tan feamente sin ninguna piedad? Ahora, mientras esto pensaba, por pocos instantes, se ha hecho ver, levantando su diestra y oprimiéndome la boca con el pulgar, y me ha dicho: «Calla, calla». Y además, sería gracioso que uno que ha visto el sol, solo porque no lo ve, dice que no era el sol lo que había visto. ¿No sería más verdadero y razonable si dijera que el sol se ha escondido y ha desaparecido? Pero aunque no lo veía, sentía que con sus manos me iba tocando toda y frotando la boca, la mente y demás cosas, y me dejaba toda luminosa, y como no lo veía, la mente seguía dudando, y él, haciéndose ver de nuevo, ha agregado: «¿Todavía no quieres terminar con esto?».
Tú quieres hacer desaparecer mi obra en ti, porque dudando no estás en paz, y siendo yo la fuente de la paz, no viéndote en paz, harás dudar a quien te guía, que no es el Rey de la paz el que habita en ti. No quieres estar atenta. Es verdad que yo hago todo en el alma, de modo que sin mí no haría nada, pero es también verdad que dejo siempre un hilo de voluntad al alma, para que también ella pueda decir, todo lo hago por mi propia voluntad. Así que estando inquieta rompes aquel hilo de unión conmigo y me atas los brazos sin que yo pueda obrar en ti, esperando hasta que te pongas en paz para volver a tomar el hilo de tu voluntad y continuar mi obra. Capítulo 29. Tomo 5. Deo Gratias. Este libro ha sido traducido directamente del original manuscrito de Luisa Picarreta. Señores, eso es todo. Este capítulo es el más corto y también es el fin de este libro. Y me refiero al fin de este tomo, porque vamos a pasar al siguiente tomo, que es el tomo 6.